comparecencia de la delegación del Tribunal Internacional de Opinión a petición de la Comisión, de conformidad con la solicitud formulada por la Asociación Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi, a fin de que se presenten los trabajos del Tribunal sobre la situación del sur de Bolívar en Colombia. Para abordar el tercer punto del orden del día, a los señores Javier Otaola, Mario Humberto Calisto, Sofía Tunón, así como a don José Ángel Cuerda Montoya, Mireia Perea, Socorro Rincón, Sandra Bea Murguía, Xavier Romeo Medina y Claudia Lisette Martínez. Y para lo que pueda ser la exposición de la comparecencia de la delegación del Tribunal Internacional de Opinión, tenemos en la mesa a Sofía Tunón, que será la primera persona en hacer la exposición, junto con los señores Javier Otaola y Mario Humberto Calisto. Suya es la palabra. Bueno, es un honor y una novedad para mí estar primero en el País Vasco. Aclaro inmediatamente que yo soy francesa, abogada ante la Corte de Apelación de París, y estar, digamos, en el seno del poder legislativo vasco. Entonces voy a tratar de ser digna del honor que ustedes me hacen, recibiendo a mí personalmente y a esa delegación. El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso de Sur de Bolívar tomó lugar en París en noviembre muy precisamente 28-29 de noviembre del año pasado. Es un tribunal ético y que se inscribe en una tradición larga de tribunales éticos morales. El más famoso, como jurisprudencia, digamos, anterior, fue el Tribunal Russell, que se encargó de juzgar los crímenes cometidos por las tropas norteamericanas en el Vietnam. Un tribunal de opinión, un tribunal ético, por supuesto, no tiene ninguna fuerza de ejecución, no entrega una decisión que después puede llegar a una condena, a encarcelamiento de un culpable. Pero por ser un tribunal ético pone justamente un elemento en la luz muy importante, que es la falta de justicia. Si ese tribunal tomó lugar en París es porque no hay justicia en Colombia. Hay, por supuesto, órganos de justicia en Colombia, pero esos órganos están totalmente desviados, están se alejan totalmente de lo que es la justicia según los conceptos nuestros. Colombia es un país que se caracteriza por una fachada democrática que implica, entre otras cosas, la justicia, y por detrás una política de terrorismo de Estado. Es lo que ese tribunal quiso poner en la luz. Colombia, siendo un país con muchísima riqueza natural, por supuesto, constituye una tentación muy fuerte para las multinacionales, y también eso el tribunal lo quiso remarcar de manera fuerte. Por supuesto, el tribunal investigó, examinó, estudió los casos de derechos humanos objetos de violaciones en Colombia, más precisamente en Sur de Bolívar, pero también quiso poner sobre el tapete y denunciar muy fuertemente cómo las multinacionales, en el caso preciso norteamericanas, canadienses, europeas y más precisamente Repsol YPF de España, primero que no luchan para nada desde su posición económica para impedir, para denunciar los casos de violaciones de derechos humanos, pero a la vez ayudan, como política antisindical, ayudan a las violaciones cometidas en esa región de los derechos humanos.
Entonces es un elemento que ese tribunal quiso remarcar, denunciando en un marco más general lo que se llama el Plan Colombia. Es decir, bajo la fachada de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, se está desarrollando una política de represión que en realidad usa esa fachada para luchar contra cualquier tipo de oposición popular, sindical, de defensores de derechos humanos, de defensores de uniones campesinas. Un tribunal ético debe, como cualquier tribunal, fundar su existencia. Entonces, a lo mejor mi colega Javier Otaola va a desarrollar más esa parte técnica del tribunal, sobre qué texto internacional se apoyó en el tribunal y sobre qué texto nacional también se apoyó el tribunal para fundar su decisión. Decidimos, porque lamentablemente las violaciones de derechos humanos en Colombia son diarias, múltiples, pertenecen a lo que se llama un plan sistemático. El plan sistemático, les recuerdo, caracteriza de manera muy precisa el crimen de lesa humanidad y el genocidio, que son las dos grandes figuras jurídicas que el tribunal denunció. Son múltiples, tuvimos que reducir a 8 casos muy simbólicos que también Javier Otaola va a poder definir más precisamente. Escuchamos testimonios sobre esos casos, escuchamos el testimonio muy emocionante del único sobreviviente que fue perseguido de manera, nos preguntamos cómo pudo sobrevivir, que fue perseguido solamente porque quería reclamar su motocicleta. Fue a ver la comisaría diciendo que un soldado le había robado su motocicleta y por eso lo persiguieron, casi lo mataron, él se salvó de casualidad. Escuchamos a Amicus Curiae, escuchamos 3 que aportaron una luz especial sobre, digamos, el marco económico y sindical de esa región. Por ejemplo, escuchamos todo un informe sobre la reforma del Código de las Minas del 96 en esa región de Bolívar, porque como yo le había dicho, del sur de Bolívar, como había dicho, es una región muy rica, tiene yacimiento de oro, entre otros, y por supuesto las multinacionales tratan de terminar con todas las cláusulas que siguen protegiendo los pequeños empresarios colombianos, para que esos yacimientos puedan caer en las manos de las grandes multinacionales y sin casi ningún tipo de traba, en el nombre sagrado de la globalización. El tribunal decidió, como yo decía, limitarse a 8 casos adentro de los casi más de 200 que habíamos seleccionado, y en un periodo que va del 1 de enero del 95 hasta el último día de diciembre del 2000. Entonces, a través de los testimonios, de peritajes, evidencias que juntamos, testimonios que escuchamos, llegamos a caracterizar 3 figuras jurídicas que son las siguientes, adelante 2 ya, que son el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el terrorismo de Estado. Los 2 primeros se caracterizan, como yo decía, por el hecho de que son acciones criminales perpetradas adentro de un plan concertado. En ese caso, perpetradas por el gobierno colombiano
a través de fuerzas que son o las Fuerzas Armadas o las fuerzas paramilitares. No nos olvidemos nunca que los paramilitares en Colombia antes venían del ejército, salieron del ejército para cometer todas las tareas sucias de ejecuciones que un militar oficialmente no podía cometer. Y ahí quiero aprovechar para denunciar la amnistía disfrazada que el gobierno colombiano está poniendo en marcha. Es decir, que a nivel internacional el gobierno colombiano no puede amnistiar los paramilitares. Entonces, ¿qué está haciendo? Está pidiendo a los paramilitares depositar las armas para después poder incorporarse al ejército regular colombiano. Sabemos muy bien que depositar las armas es solamente una formalidad. Después van a recuperar armas militares oficiales para incorporarse de vuelta al ejército y así blanquear su pasado. Es decir, que es una amnistía al paramilitarismo en Colombia. Es una amnistía oficial, aun si es una amnistía disfrazada, porque ya de por sí no había ninguna justicia, acción de justicia hecha en Colombia para investigar los crímenes cometidos por los paramilitares. Es decir, que ahora se está agregando una amnistía oficial a una impunidad de hecho. Si efectivamente la justicia colombiana actúa es para perseguir actualmente a los representantes sindicales. Por ejemplo, una figura muy importante de la lucha campesina en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, Luz Perli, está ahora perseguida por la justicia colombiana sobre la acusación de rebelión y de asociación de malhechores. Pero no hay ningún paramilitar que esté ahora perseguida. Hay algunos perseguidos así, pero con juicios totalmente parados, empantanados, que nunca van a salir y que nunca salieron. Es decir, que ese plan concertado, que es la característica más fuerte de genocidio, permite cometer crímenes como desplazamientos forzados de poblaciones, desaparición forzada de personas, torturas, crímenes contra la salud a través del plan de lucha contra el narcotráfico. En Colombia sabemos muy bien que son miles de hectáreas que reciben un producto especial para, no conozco la palabra en español, que destruye, fumigaje, pero defoliación. Es decir, bueno, que fue una plaga en el Vietnam, y ahora, por ejemplo, ese producto naranjo, como se denunció, ahora contaminó toda una parte de la población vietnamita y está haciendo lo mismo en Colombia. Entonces, un crimen masivo contra la salud de los colombianos que tiene efectos a muy largo plazo. Y el terrorismo de Estado, que se caracteriza por las mismas acciones contra la población colombiana. En Colombia, la característica de las víctimas, yo diría, no es necesario ser un dirigente sindical, un dirigente campesino o un defensor de los derechos humanos o un abogado que defiende a esas personas. Alcanza solamente ser un opositor, alcanza reclamar una motocicleta que robó el ejército, es decir, alcanza a protestar de la forma la más mínima a veces contra las acciones de apropiación, de destrucción que cometen o los paramilitares o los militares. Entonces, estas son las tres figuras jurídicas que denunciamos. Como yo decía al principio, si ese tribunal tiene solamente una fuerza moral,
y en sí denuncia la falta de justicia, constituye también una jurisprudencia, es decir, que es una plataforma muy importante para que se ponga en la luz el hecho, primero, de que no hay justicia, pero de que existen todos los órganos a nivel de derecho internacional, todos los contratos, por ejemplo, firmados por Colombia, que permitirían la acusación, la puesta en acusación del gobierno colombiano, por ejemplo, ante las Naciones Unidas, ante tribunales internacionales. Por ejemplo, hay casos que se podrían llevar ante la Corte Penal Internacional, o a veces ante las Cortes Nacionales, cuando a veces el derecho nacional lo permite. Por ejemplo, ustedes saben que el derecho español permite llevar juicios por casos criminales cometidos afuera del país si el crimen considerado es un genocidio o terrorismo de Estado. En Francia o en Italia, si la víctima es una víctima de nacionalidad francesa. Entonces, a veces que los instrumentos jurídicos del derecho nacional permiten también abarcar casos de crímenes cometidos afuera de la jurisdicción de esos países. Entonces, ese tribunal es también un llamado para que los órganos de justicia internacional y nacional también tomen sus responsabilidades frente a las extremadamente graves violaciones de derechos humanos cometidas diariamente en Colombia. Sí, es que Ricasco tiene la palabra ahora el señor Javier Otaola. Bueno, después de la magnífica exposición de Sofía Tonón, explicando el sentido, el alcance y la filosofía de los tribunales de opinión, mi intervención va a ser un poco más modesta, limitándome a explicar un poco cómo desde mi intervención como miembro del tribunal me planteé el análisis de la situación que se nos presentó en esos 2 días en París. Tengo que reconocer que inicialmente mi primera preocupación fue intentar comprender la situación en Colombia para ver el contexto en el que íbamos a intervenir, en el contexto social y político en el que nuestro tribunal iba a analizar unos hechos que desde una mentalidad europea podían parecer extraños. Realmente tengo que reconocer que mi sorpresa fue enorme cuando empecé a navegar en Internet semanas antes de nuestra comparecencia en el tribunal, intentando recibir información a través de la red, y descubrí, por ejemplo, que tanto las llamadas fuerzas paramilitares, que las brigadas de autodefensa, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias tienen página web en Internet tranquilamente y explican desde esa página web sus respectivas posiciones políticas e intentan justificar ideológicamente su intervención, cosa que me pareció sorprendente. Solamente en una situación de conflicto civil, no ya alarmado, sino yo creo que ya patente, se podría explicar la debilidad del Estado colombiano y la cantidad masiva de violaciones y de infracciones jurídicas de todo tipo que se producen en el país. Nosotros, efectivamente, como ha comentado Sofía, tuvimos que hacer una selección porque la cantidad de información que recibimos y la letanía de hechos que suponían infracciones y violaciones de derechos humanos eran tan numerosa y se prolongaba tanto en el tiempo que era muy difícil que el tribunal pudiera enfocar y hacer un análisis concreto. De ahí que tuvimos que seleccionar un número limitado de casos y en un tiempo determinado y en una región determinada. El fundamento del tribunal, como ha dicho también Sofía Tonón, es efectivamente un fundamento de tipo moral o ético. Pero como ya decía Yerin, el derecho, las leyes humanas, las leyes jurídicas no son leyes naturales, físicas, que se cumplen automáticamente, sino que son hechos de conciencia que requieren un esfuerzo y una lucha permanente por su vigencia. El valor de un derecho
universal, de un derecho humano fundamental, inalienable, cuando los sistemas judiciales o jurídicos no son suficientes para garantizarlo, debe ser sostenido por la conciencia general de los seres humanos y de su propia dignidad, que nos obliga a poner de manifiesto las infracciones cuando se cometen, señalar las causas que facilitan esa comisión y, digamos, protestar por la dignidad humana violada o sometida a tratos inhumanos. Los fundamentos jurídicos de la sentencia son abundantes. En el tenor del texto de la sentencia, que supongo que se facilitará después a todos los comparecientes, verán cómo se intenta ordenar la intervención del tribunal, aunque es un tribunal de opinión, fundándose en referencias de tipo jurídico, entre ellas incluso la propia Constitución Política de la República de Colombia, que, como venimos diciendo, tiene formalmente una estructura democrática, con instrumentos judiciales y políticos que serían suficientes si fueran reales y vigentes para dilucidar y resolver este tipo de conflictos, este tipo de lesiones a los derechos humanos. Pero el hecho de que se produzcan con tanta frecuencia, masivamente, y que la impunidad sea el principio general, demuestra que hay algo en ese sistema político que no funciona, que no es real, que no es efectivo. De ahí que para hacer efectivo, para hacer vigentes esos derechos, tengamos que hacer apelación a la conciencia humana universal a través de instrumentos de esta naturaleza, como el que se reunió en París en estos años. Y el valor de esa sentencia, el valor de esa declaración, de ese esfuerzo de esclarecimiento sobre estos hechos, está en que seamos capaces de hacernos eco de esa declaración, de esa intervención de opinión, para dar a conocer al mundo que efectivamente la situación de los derechos humanos en la región del sur de Bolívar no es una situación que pueda ser admitida, y que es preciso que a través de la presión de la conciencia internacional, el propio Estado colombiano o organismos internacionales o la judicatura colombiana tiene que intervenir para que esta situación no se prolongue en el tiempo. Tengo que reconocer que para mí una de las intervenciones más valiosas, más eficaces, que más garantía me dio sobre la objetividad y la veracidad de los hechos que ahí se nos presentaron, además del testimonio directo de un superviviente que efectivamente, por milagro, hay que decir, sobrevivió a un homicidio frustrado a machetazos, fue también el testimonio de un amigo de la curia, del padre jesuita Javier Giraldo, sacerdote español, bueno, no sé si es español o colombiano, es colombiano, que conoce muy bien la zona desde tiempo atrás, que ha estado comprometido en diferentes colectivos agrícolas, de agricultores en la zona, y que nos dio un testimonio de primera mano de la situación en la que se encuentra la población, de indefensión absoluta frente a cualquier tipo de violación, tanto por parte de la guerrilla como por parte de los llamados grupos de autodefensa, en realidad grupos paramilitares, y de las propias fuerzas militares oficiales del Estado colombiano. Este testimonio y el del superviviente, que dramáticamente nos comentaba cómo las fuerzas paramilitares, con un sentido poético macabro, solían hacer recogidas de gente para su posterior fusilamiento, o ni siquiera fusilamiento, para su asesinato a machetazo limpio. Lo hacían en una furgoneta que tenían el humor macabro, digo, de llamar La Última Lágrima, una furgoneta que se llamaba La Última Lágrima, donde se suponía que las víctimas llorarían por última vez antes de ser asesinadas. Eran llevadas a un rincón, en fin, de la zona próxima al río, y allí matados a machetazos. Uno de esos viajeros de La Última Lágrima, sin embargo, sobrevivió por su fortaleza física. A pesar de los machetazos que recibió, no murió y consiguió arrastrarse, escapar, y después de unas peripecias que tuvo el valor civil de relatarnos, sobrevivir y dar testimonio de cómo, en efecto, ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni ninguna instancia oficial realmente se tomó la molestia de hacer ninguna actuación de investigación o de lucha contra ese intento de asesinato, contra ese asesinato frustrado. Por nuestra parte, después de haber recibido esos testimonios, de haber analizado
la documentación abundante que se nos aportó y de haber escuchado, ya digo, los informes de, entre otros, el padre Javier Giraldo, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente se podía decir con plena verdad que esas denuncias y esos hechos podían constituir un delito de genocidio, de crimen de lesa humanidad y de terrorismo de Estado, por consentimiento o incluso por complicidad. No era nuestra labor el precisar el tipo jurídico hasta extremos que serían propios de una jurisdicción penal, pero sí, de luego, señalar la existencia de una gravísima situación de indefensión y de abandono de parte importantísima de la población, que estaba sometida a todo tipo de violaciones ante la absoluta pasividad de los órganos del Estado. Entendemos que era una obligación por nuestra parte hacer esa labor de denuncia y agradecemos que esta Comisión de Derechos Humanos nos haya permitido plantear la cuestión y se haga eco de este trabajo, porque solamente a través de este trabajo de difusión y de toma de conciencia se podrá poner algún tipo de coto o de limitación a esta situación tan dramática. He dicho. Gracias, señor Otaola. Y para terminar esta primera exposición tiene la palabra ahora el señor Mario Humberto Calisto. Sí, muchas gracias por habernos facilitado a nivel de nuestro colectivo de colombianos, junto con estos dos amigos jueces del Tribunal Internacional de Opinión Caso Sur de Bolívar, el poder expresar lo que sentimos, ¿no? En esa misma línea que lo ha dicho Sofía y Javier, pues se han pronunciado importantes organizaciones a nivel internacional como Human Rights Watch, quien recientemente ha denunciado que el gobierno colombiano no está atendiendo las demandas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que recordó la necesidad de investigar a los responsables por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Tampoco se están cumpliendo las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América. Otra situación, otro pronunciamiento similar ha hecho también Amnistía Internacional en este año y muy recientemente, la semana pasada, cuando llamó la atención mundial sobre las amenazas de muerte que han recibido destacados sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes populares, sociales, y la grave situación de Arauca, que fue el último informe. En una política agresiva del gobierno de Uribe Vélez, pues viene criminalizando a las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos como terroristas, hoy poniéndose él a tono ante la situación que nos tiene a nivel mundial la globalización. Este gobierno quiere seguir implementando el Plan Colombia impuesto por los Estados Unidos con ese pretexto que decía Sofía de combatir al narcotráfico, pero realmente ha sido una estrategia político y militar y económica de intervención contra insurgente para liquidar la lucha social en Colombia y de paso a nivel latinoamericano. Favorecer indudablemente también a las transnacionales en su expansión. Desde 1997 un grupo de senadores de los Estados Unidos planteó que para aplicar este Plan Colombia el Estado tiene que darle prioridad a la industria petrolera, y en esa medida se modificaron las leyes de regalías que le pagan las petroleras extranjeras a las empresas, a la empresa estatal Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos, las que bajaron esas mismas regalías del 16 al 5%, pero las ganancias hacia las multinacionales subió en contraposición del 25 al 50%. Es decir, han sido entregadas a las multinacionales, a las transnacionales, Chevron, Texaco, Harken Energy de la familia Bush, y la Occidental de los Estados Unidos, la BP, la Shell, inglesas, Canadian Alberta, Meramil del Canadá y Repsol, como lo acuñaba muy bien Sofía, milímetro a milímetro nuevas reservas petroleras de Colombia, y es precisamente en estas zonas donde se lleva a cabo el llamado Plan Colombia y la intervención directa de los Estados Unidos. Este plan es llamado ahora a nivel de Latinoamérica
como Iniciativa Regional Andina, como estrategia para el control de los recursos naturales de Sudamérica, el cual realmente está dentro de la estructura del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que pretende poner en marcha en el 2005 los Estados Unidos. Queremos en esta comparecencia también proponerles, hacerles una propuesta de proposición no de ley realizada por el colectivo de colombianos en Euskadi y las organizaciones impulsoras del Tribunal Internacional de Opinión del Sur de Bolívar, TIO-SB, en el País Vasco. Porque además, el pasado 15 de octubre del 2003, desarrollamos aquí el lanzamiento internacional que fue en Vitoria, contando con la colaboración importantísima de las oficinas de cooperación del gobierno vasco, de la oficina de cooperación de la Diputación Foral, de la oficina de cooperación del Ayuntamiento, de la oficina de Derechos Humanos del gobierno vasco. Y en esa colaboración también incaudicable de los sindicatos y organizaciones sociales y populares de Euskadi, que sin esa colaboración no hubiésemos podido realizar ese lanzamiento. Ante eso, a la mesa del Parlamento Vasco, los grupos parlamentarios abajo firmantes, colocamos nosotros, al amparo del reglamento vigente, presentan la siguiente proposición no de ley relativa a la situación de derechos humanos del pueblo colombiano y en particular de la región del sur de Bolívar en Colombia. Justificación. Como es de conocimiento público, Colombia vive desde hace 5 décadas un conflicto social, político y armado. El Estado colombiano y las Fuerzas Armadas, entrenadas y dirigidas por los Estados Unidos, implementan una solución militar permanente que, lejos de resolver la grave crisis social y económica de este país, incrementa la guerra y las violaciones a los derechos humanos del pueblo colombiano. El gobierno de Uribe Vélez no ha cumplido con las recomendaciones de Naciones Unidas para la protección y la garantía de las libertades políticas y sociales de los colombianos. Así lo han expresado el comisario europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten, en su visita de enero del presente año, y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en su pasada sesión de Ginebra de este mes de abril que se llevó a cabo. Dentro de esta grave crisis humanitaria que vive Colombia, se encuentra la de los desplazados forzosos que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien visitó a Colombia en febrero, se refirió como la peor situación humanitaria del mundo después de las existentes en la República del Congo y Sudán, pues hay más de 3 millones de personas desplazadas internas y cerca de 1 millón de personas han salido del país en los últimos años. Durante el año 2003, la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia continuó agravándose hasta tal punto que fueron asesinados 90 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, cientos de trabajadores han sido detenidos arbitrariamente, 13 defensores de derechos humanos asesinados en el solo año 2003, miles de luchadores sociales y populares vienen siendo detenidos bajo el señalamiento de ser auxiliadores de los grupos insurgentes, pero que en la mayoría de los casos los encarcelados han tenido que ser dejados en libertad tras semanas y meses de estar en prisión al no comprobarles las acusaciones. Hoy, según el Ministerio de Justicia colombiano, un promedio de 1.000 colombianos están siendo detenidos cada mes ante una política desesperada de cacería de brujas de la seguridad democrática, como la llama, del señor presidente Uribe Vélez. Bajo esta política de seguridad democrática, el gobierno de España, con el presidente Aznar, se comprometió en su visita del pasado febrero de este año a Colombia a suministrarle a Colombia 46 tanques de guerra AMX-30, 20 obuses, la fabricación de 35 millones de cartuchos para fusil y ametralladoras, la venta de aviones caza y vehículos Dragón para vigilancia, el suministro de bombas de alto poder y cursos militares de entrenamiento, etcétera, etcétera. Por ningún lado vemos partes positivas que nos logre llevar a la paz que con justicia social estamos reclamando en Colombia. Este negocio le reportará a España entre 50 y 100 millones de dólares, convirtiéndose España en el primer país de la Unión Europea que firma un convenio militar con Colombia.
España viene armando a un gobierno y a unas instituciones colombianas señaladas por organizaciones humanitarias y organismos internacionales como uno de los principales agentes responsables de las violaciones a los derechos humanos. Siendo conocedor de esta grave situación colombiana, pero aún así desoye a los organismos internacionales y al pueblo colombiano, queriendo con esta actitud avalar a un gobierno antidemocrático, militarista y belicista como el de Uribe Vélez, caracterizado por el recorte de libertades y derechos, la extensión del conflicto a la población civil, la práctica permanente de agresión a sindicalistas, obreros, campesinos, indígenas, etc. Por estas prácticas, al gobierno colombiano se le ha condenado en distintos foros, eventos internacionales y en distintos tribunales que se han realizado con relación al tema de Colombia. El pasado 28 y 29 de noviembre, como bien los compañeros que me antecedieron han hablado, mediante realización en París del Tribunal Internacional de Opinión, caso Sur de Bolívar, el gobierno colombiano fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos a la población de esta región, considerando culpable al gobierno y a las autoridades civiles y militares de Colombia. Las distintas acciones criminales cometidas en el sur de Bolívar y en el resto de Colombia tienen un origen económico, expresado por los intereses de las multinacionales